¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de morir? La Biblia revela secretos sobre la muerte y la vida después de ella que cambian por completo lo que creías saber. Algunos versículos muestran a los muertos dormidos en silencio, otros hablan de almas despiertas. Y luego están los textos que nunca debimos ver. La muerte es un tema delicado, pero no es algo a lo que tengamos que temer, porque cuando ves lo que realmente dice la Escritura, la muerte deja de ser el final de la historia y se convierte en la puerta de entrada a una. Desde la consciencia después de la muerte hasta la línea del tiempo de la resurrección oculta en la profecía, verás la muerte como Dios quiere que la veamos. Antes de que cielo e infierno fueran palabras comunes, existía una sola palabra susurrada en el antiguo Israel, una palabra que contenía el primer mapa de la vida después de la muerte. El pueblo de Israel no imaginaba almas subiendo al cielo ni cayendo en tormento. Hablaban, en cambio, del Sheol. No era un lugar de castigo, no era un paraíso, era simplemente una tierra silenciosa bajo la tierra donde todos iban al morir, buenos o malos, ricos o pobres. Job lo dijo así: el hombre muere y queda abatido, exhala el último suspiro y desaparece. Para ellos, la muerte no era fuego ni gloria, era silencio, una pausa, una sala de espera entre mundos donde la presencia de Dios parecía distante, pero todo seguía bajo su mano. La palabra Sheol significa lo no visto. No era caos, tenía orden, una quietud serena diseñada para guardar a los muertos hasta que algo más fuera revelado. Luego, siglos después, algo cambió. Los antiguos escritos hebreos fueron traducidos al griego y Sheol se convirtió en Hades. Ese solo cambio empezó a transformar la manera en que la gente imaginaba la muerte. En el pensamiento griego, Hades ya tenía niveles, algunos pacíficos, otros dolorosos, algunos gobernados por juicio. Así que cuando cambió la palabra, también cambió la historia. El lugar de espera silencioso comenzó a adquirir muros, puertas y propósito. Aún así, la imagen antigua nunca desapareció por completo. En 1 Samuel 28, el rey Saúl visita a una médium prohibida y le pide que invoque al profeta Samuel desde la muerte. Ella ve un espíritu que sube de la tierra, y Samuel habla, advierte, incluso predice lo que sucederá después. Si los muertos están dormidos, ¿cómo pudo hablar? ¿Despertó solo por ese momento? ¿O acaso Sheol nunca fue realmente silencioso? Esa pregunta no solo afecta una historia, abre la puerta al mapa perdido más antiguo del inframundo. El libro de Enoc describe el Sheol como un vasto inframundo dividido en 4 lugares: uno para los justos que descansan en paz, uno para los pecadores que esperan juicio, uno para los que murieron injustamente y claman por justicia, y el lugar final para los malvados que esperan castigo. Es un mapa de la vida después de la muerte, ordenado, vigilado y lleno de significado. Aunque no es parte de la Escritura, ecos de esa visión aún aparecen en la Biblia que leemos hoy. En Lucas 16, Jesús habla del rico y Lázaro, separados por un gran abismo. En Apocalipsis 6, las almas claman desde debajo del altar de Dios. ¿Podrían estas escenas ser reflejos de ese mismo diseño antiguo? Los rollos del Mar Muerto incluso conservan fragmentos del libro de Enoc que describen ángeles cuidando estos lugares, no para castigar, sino para custodiar, para mantener el orden hasta que Dios dé la orden. Si eso es siquiera parcialmente cierto, entonces el Sheol no era caos ni podredumbre, era custodia, un reino vigilado, un lugar de espera aguardando el siguiente movimiento de Dios. Y en algún punto entre esa espera silenciosa y las visiones posteriores de cielo e infierno, la historia de la muerte empezó a cambiar. O tal vez simplemente olvidamos cómo comenzó. La Biblia no nos dice exactamente cuándo, pero su silencio se rompe una y otra vez con susurros. La voz de Samuel desde la tierra, la sangre de Abel clamando, las almas bajo el altar pidiendo justicia. Cada uno nos recuerda que el lugar que creíamos vacío puede que aún esté lleno. Eclesiastés 9:5 lo dice con claridad: los muertos nada saben, pero Apocalipsis 6:9 muestra algo muy distinto: almas bajo el altar de Dios, clamando con memoria, dolor y anhelo.
Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Duermen los muertos en silencio o hablan delante del mismo Dios? La Biblia no da una sola respuesta lineal, ofrece tensión. Un versículo susurra quietud, otro grita con voces que no pueden ser calladas. Esa tensión no es un error. Recorre las Escrituras como un desgarro en el velo entre mundos. Daniel 12:2 dice: «Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza». Pero cuando Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro, en Lucas 16, ambos ya están despiertos tras la muerte, uno descansando junto a Abraham, el otro clamando en tormento. Eso no es sueño, es conciencia, juicio, recuerdo. Luego Pablo añade al misterio. En una carta consuela a los creyentes diciendo que los que duermen en Jesús resucitarán cuando Él regrese. Pero en otra confiesa que anhela partir y estar con Cristo, como si esa unión comenzara de inmediato. Entonces, ¿cuál es? ¿Una pausa o un paso? ¿Silencio o llamado? Estas no son contradicciones accidentales, son tensiones puestas a propósito que nos invitan a mirar más a fondo. En el Antiguo Testamento, el Sheol era un lugar de sombras donde todos esperaban. En el Nuevo Testamento, el telón se levanta. De pronto, vemos almas que hablan, ángeles que se paran, juicio que comienza antes de que los cuerpos vuelvan a la vida. Mira Apocalipsis 6, las almas claman. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre? No es poesía, es visión, y el altar no está vacío. Imagina oír eso en el mundo antiguo, cuando se creía que la muerte significaba silencio. ¿Qué significaría saber que hay voces que se alzan desde el suelo sagrado? Si esos clamores son reales, ¿qué dice eso sobre todo lo que creíamos saber? La iglesia primitiva también vio esta tensión. No la borraron, enseñaron ambas cosas. Algunos decían que los muertos dormían hasta que Cristo regresara, otros que ya estaban ante el trono de Dios. Las dos visiones permanecieron en la Escritura, conservadas como misterio, no como error, porque la fe no se construye sobre certezas, sino sobre búsqueda. Y en el espacio entre esos versículos, algo antiguo empieza a moverse. Algunos escritos tempranos intentaron llenar los vacíos. El Evangelio de Nicodemo, un antiguo relato cristiano que no forma parte de la Biblia, describe a Cristo descendiendo al Hades. Allí no encuentra silencio, sino una multitud, patriarcas y profetas, Adán y David, Isaías y los niños asesinados por Herodes, todos esperando que la luz entrara en la oscuridad. No es escritura, pero muestra lo que los primeros creyentes esperaban que fuera verdad, que la muerte no es quietud, sino espera, que incluso el Sheol puede temblar cuando llega Cristo. Y ese pensamiento plantea una pregunta inquietante. Si la muerte no es inmovilidad, entonces cada alma entra en un reino ya vivo, con memoria, ángeles e historias inconclusas. ¿Podrían los clamores bajo el altar ser la misma voz que Dios escuchó en Génesis, cuando la sangre de Abel clamaba desde la tierra? ¿Podría la línea entre la vida y la muerte ser más delgada de lo que jamás imaginamos? Esta tensión no es confusión, es invitación. Nos atrae, nos pide que escuchemos lo que la Escritura solo insinúa. Y si seguimos ese rastro, nos lleva a las partes ocultas de nuestra fe, no a lo falso, sino a lo olvidado. Los libros que fueron apartados, las voces que enmudecieron, la vida después de la muerte que alguna vez se habló y luego se silenció. Bajo la superficie de nuestras Biblias hay un silencio, no porque la verdad se haya olvidado, sino porque parte de ella fue apartada. Hoy hablamos con seguridad sobre el cielo y el infierno, pero los primeros cristianos imaginaron algo mucho más detallado. Sus rollos describían viajes, etapas y cámaras del más allá, mapas que alguna vez se leyeron en iglesias, se copiaron a mano y se creyeron. Ahora la mayoría han desaparecido. ¿Por qué? ¿Qué decían que era demasiado para conservar? El libro llamado 2 Esdras 7, apreciado por los primeros creyentes, describe el camino del alma tras la muerte a través de 7 etapas: temor, arrepentimiento, reconocimiento del pecado, recuerdo de la justicia, anhelo de la promesa, anticipo de la recompensa y finalmente espera.
Los justos vislumbran la luz que se les ha prometido, pero aún deben esperar. Los malvados comienzan a saborear su vergüenza. Estas historias moldearon en su tiempo la forma en que los creyentes imaginaban la vida después de la muerte. Entonces, por mí, ¿qué fueron eliminadas? ¿Qué significaría que tuvieran razón? Que la muerte no fuera un vacío, sino un sistema de pasillos custodiados y salas de espera. Hemos heredado una visión más simple, pero nuestros antepasados imaginaron algo mucho más vívido. Otra obra perdida, el Apocalipsis de Pedro, leída en algunas iglesias antiguas, describe a Jesús guiando a Pedro por el cielo y el infierno, mostrándole el destino de cada tipo de alma, los misericordiosos y los crueles, los humildes y los orgullosos. Las escenas están llenas de fuego y lágrimas, de belleza y dolor. Un obispo dijo más tarde que el libro hacía que el infierno fuera demasiado emotivo, demasiado conmovedor, despertando compasión en lugar de temor. Pero ¿no es esa precisamente la tensión que lleva la propia Escritura, el equilibrio entre justicia y misericordia? Imagínalo, Cristo caminando con Pedro por los reinos del más allá, no hablando en teoría, sino mostrándole el costo de cada decisión. Tal vez la muerte nunca estuvo destinada a ser fría y silenciosa. Tal vez siempre estuvo hecha para despertarnos asombro y compasión. Luego está El pastor de Hermas, una obra querida y leída por los cristianos primitivos. Habla de una torre que se está construyendo. Cada piedra es un creyente. Algunas piedras son apartadas, pero no destruidas. Esperan, son probadas. Algunas son devueltas y colocadas de nuevo en su lugar. Es una historia de arrepentimiento, incluso más allá de la tumba, una esperanza que inquietó a los líderes posteriores. ¿Ves el patrón ahora? Estos libros no se perdieron por ser aburridos. Fueron apartados porque hacían que el más allá fuera demasiado rico, demasiado abierto, demasiado lleno de preguntas. Sugerían que la obra de Dios podría continuar incluso después de la muerte, que su justicia y su misericordia llegan más lejos de lo que creemos. Aún así, sus nombres permanecen: Enoc, Esdras, Pedro, Hermas, ecos escritos en los márgenes de la fe. Los concilios no destruyeron todas las copias. Los monjes no olvidaron. Las historias aún susurran desde las sombras de antiguas bibliotecas, esperando que alguien escuche. Y si alguna parte de ellas es cierta, aunque sea un poco, entonces, tal vez, hemos entendido mal la muerte, no por error, sino por diseño. ¿Qué más permanece oculto mientras imaginamos el cielo como nubes y el infierno como fuego? ¿Pudieron los primeros creyentes haber visto más de lo que vemos ahora? Esas páginas olvidadas no solo describían el más allá, también hablaban de quienes lo custodian, los vigilantes, los guardianes de lo invisible. Los textos hablaban de ellos no como figuras suaves con alas, sino como centinelas, guardianes apostados en las fronteras de la vida y la muerte. A menudo imaginamos a los ángeles como visitantes del cielo, trayendo noticias o actuando con poder. Pero ¿y si muchos de ellos nunca abandonan sus puestos? ¿Y si su verdadero propósito es permanecer en las puertas, arriba, abajo y entre mundos, manteniendo el orden en los lugares por donde pasan las almas? En Daniel 10, un mensajero celestial le dice al profeta que fue retrasado por el príncipe de Persia, un poder espiritual tan fuerte que Miguel, el arcángel, tuvo que intervenir. No se trata de política, es un vistazo a una estructura oculta, donde incluso las naciones tienen gobernantes invisibles. La misma visión habla de la llegada del príncipe de Grecia. No son hombres, son potestades, guardianes de reinos y regiones. Estos seres también aparecen en Doguns Esdras, donde el profeta Esdras se encuentra con el ángel Uriel, quien lo guía a través de visiones de juicio. Ve un gran campo, donde las almas son separadas, algunas vestidas de luz, otras de vergüenza. En cada etapa, un ángel explica quién avanza y quién debe esperar. No es una sola puerta, son muchas, todo un sistema de pasos y pausas. La ascensión de Isaías añade otra capa, describiendo 7 cielos gobernados por seres angélicos. En los reinos inferiores, incluso los justos tiemblan. En uno, los vigilantes registran los actos humanos,
En otro, pronuncian juicio. En el más alto, el Hijo de Dios pasa sin ser visto, descendiendo hacia nuestro mundo para cumplir su misión. Puede que suenen como visiones o símbolos, pero comparten una misma idea sencilla. El cielo y la muerte no son caos, son coreografía. Apocalipsis 20:1 habla de un ángel con la llave del abismo, abriendo y cerrando puertas en el momento señalado. El dragón es encadenado, los muertos son juzgados. Cada movimiento comienza no con personas, sino con ángeles cumpliendo el orden divino. Entonces, ¿qué dice eso sobre la muerte misma? Tal vez no sea una desaparición, sino un cruce, uno que es guiado, custodiado y medido en el tiempo. Los primeros maestros cristianos alguna vez imaginaron que cada alma era recibida por un ángel familiar, uno que había observado el desarrollo de su vida. No es escritura, pero sí un reflejo de una esperanza profunda, que nadie cruza solo. Piensa en el Edén. Cuando los primeros humanos fueron expulsados, Dios colocó un ángel en la puerta, con una espada de fuego en la mano. Si los ángeles custodiaron la primera puerta de la vida, ¿qué otros umbrales podrían seguir custodiando? En el misterio de la muerte, alguien debe vigilar, alguien debe decir, aún no, y alguien debe susurrar, ahora. Durante siglos han estado de guardia, conteniendo la marea, evitando que el tiempo mismo se desborde. Pero un día, su silencio se romperá. Las puertas que custodian no permanecerán cerradas para siempre, porque detrás de cada puerta sellada hay una promesa esperando despertar. Y cuando esas puertas se abran, comenzará el momento que los profetas solo alcanzaron a vislumbrar, el primer estremecimiento de la resurrección misma. Nadie nos dijo jamás que la resurrección podría ocurrir en etapas, o que la Biblia podría insinuar no un solo despertar, sino dos. El profeta Daniel habló primero: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Suena directo, un solo momento, una sola resurrección. Pero cuando Juan escribe en Apocalipsis 20, describe algo distinto: la primera resurrección. Solo los que entregaron sus vidas por Cristo resucitan para reinar con Él, mientras que los demás muertos no vuelven a la vida hasta 1000 años después. No es poesía, es una línea de tiempo. Dos resurrecciones, dos momentos, dos tipos de despertar. Esta idea provocó debates profundos entre los primeros cristianos. Algunos, leyendo las cartas de Pablo, creían que todos resucitarían juntos cuando Cristo regresara. Otros, al leer a Daniel y Apocalipsis, veían dos etapas: los fieles primero, los demás después. No era herejía, era misterio, una pregunta sobre el tiempo, la misericordia y la justicia que la Iglesia dejó de discutir, no porque fuera falsa, sino porque era compleja. Incluso las palabras de Jesús parecen contener esta tensión. En Juan 5 dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, unos para resurrección de vida, otros para resurrección de juicio. Dos destinos, pero quizás también dos tiempos. La carta a los hebreos también lo sugiere, al hablar de personas que no aceptaron ser liberadas a fin de obtener una mejor resurrección. Una mejor resurrección. ¿Cómo podría una ser mejor si no hubiera más de una? Algunos escritos cristianos primitivos, luego excluidos de la Biblia, exploraron estas preguntas con más valentía. El pastor de Hermas, leído en iglesias romanas, describe almas siendo instruidas y recibiendo arrepentimiento después de la muerte, aquellos que nunca conocieron a Cristo recibiendo la verdad en la tumba. No es doctrina, pero refleja lo que los creyentes de entonces se preguntaban, que tal vez la misericordia de Dios continúa incluso más allá de la muerte. Entonces, ¿qué sucede entre estas resurrecciones? La Escritura llama al segundo final la segunda muerte, un lugar de juicio final y fuego. Pero, ¿y el espacio entre ambos momentos? ¿Los demás están dormidos, esperando en silencio? ¿O conscientes, retenidos en un reino que apenas comprendemos? Si la primera resurrección pertenece a los justos, entonces el tiempo mismo no ha terminado, apenas ha comenzado a desplegarse. Escritores como Ireneo e Hipólito intentaron darle sentido. Uno enseñaba que los fieles vivirían en una tierra renovada antes de entrar al cielo.
Otro creía que el reinado milenario de Cristo uniría ambos despertares. Más tarde, los teólogos eligieron una historia más simple: muerte, luego resurrección, luego eternidad. Pero Apocalipsis nunca lo presenta así. Habla de tronos, juicios, libros abiertos y almas divididas en secuencia, no todo al mismo tiempo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, dice Juan. La segunda muerte no, tiene poder sobre ellos. Esa sola línea traza una división a través de la eternidad. Entonces, ¿dónde están los muertos ahora? La Escritura nos da destellos, no mapas completos. Entre la promesa de Daniel y la visión de Juan hay una verdad plegada, dos despertares, dos destinos, dos silencios, uno lleno de paz, el otro de temor. A ti y a mí nos enseñaron que la muerte termina con la espera. Pero, ¿y si la espera es solo el principio? ¿Y si la resurrección no es un solo destello, sino un desarrollo prolongado, un orden, no solo un evento? Si eso es verdad, entonces los que murieron en Cristo no solo están dormidos, están primeros en la fila. El resto permanece sellado tras la puerta silenciosa del tiempo, esperando el llamado final. Estas ideas alguna vez llenaron sermones y rollos, debatidas y copiadas a mano, hasta que los concilios eligieron la sencillez sobre la complejidad. No quemaron el pensamiento, lo enterraron. Pero incluso la verdad enterrada respira. La siguiente puerta no se abre hacia arriba, se abre hacia atrás, hacia la historia. Porque el relato de los misterios celestiales no solo está escrito en profecía, está escrito en tinta y pergamino, en reuniones iluminadas por lámparas de aceite, donde hombres decidieron qué leería el resto del mundo. Mientras el cielo guardaba sus secretos en silencio, la Iglesia comenzó a decidir cuáles conservar. Nos dijeron que la Biblia estaba completa, que los libros fueron elegidos mediante oración y guía divina. Pero la historia cuenta un relato más silencioso, uno escrito en concilios, compromisos y decisiones. En el siglo IV, los líderes de la Iglesia se reunieron para decidir qué escritos podían leerse en voz alta durante la adoración. En la Odisea, una lista excluyó el libro de Enoc, una obra citada en el mismo Nuevo Testamento, no porque fuera falso, sino porque hablaba con demasiada audacia sobre el cielo, los ángeles y la vida después de la muerte. Más tarde, en Cartago en el año 397 d.C., se finalizó el canon occidental y las puertas se cerraron. Libros como el Apocalipsis de Pedro y el Pastor de Hermas, que alguna vez fueron amados y leídos en las iglesias primitivas, desaparecieron de la enseñanza pública. No fueron condenados como herejía, simplemente eran demasiado vívidos, demasiado emotivos, demasiado arriesgados. El imperio quería unidad, no especulación. El cristianismo ya era religión del Estado, y los imperios prefieren la certeza por encima del asombro. Así que las preguntas fueron recortadas, los misterios guardados, y las visiones más complejas del más allá se deslizaron hacia el silencio. ¿Por qué eliminar libros que se atrevían a preguntar qué ocurre más allá de la tumba? ¿Quién tomó esa decisión? No fueron profetas ni apóstoles, sino obispos, líderes atrapados entre la fe y la política, presionados a moldear una fe que el imperio pudiera controlar. La ambigüedad no tenía lugar en la doctrina, así que los espacios intermedios, las etapas del alma, los reinos custodiados, los cielos en capas, se volvieron un problema. La Iglesia primitiva había luchado con el misterio. Las generaciones posteriores lo definieron hasta hacerlo desaparecer. Aún así, quedan huellas. En la tradición judía, las partes más místicas de la Escritura, la visión de ruedas y tronos de Ezequiel, la mecánica oculta de la resurrección, solo se enseñaban a los sabios, nunca a las multitudes. Los rabinos decían que algunas verdades eran demasiado pesadas para cargar. Tal vez la Iglesia primitiva siguió ese mismo instinto, no destruir el misterio, sino proteger a la gente de ahogarse en él. Unos siglos después, Atanasio de Alejandría enumeró 27 libros, el mismo número que tiene hoy nuestro Nuevo Testamento. Incluso él admitió que otros escritos, aunque no eran para la lectura pública, eran buenos para la devoción privada. Entonces, ¿por qué eliminarlos de la vida de la Iglesia? Porque la fe pública debe ser ordenada, predecible, segura.
Pero los escritos antiguos no eran seguros. Ardían con visión. Hablaban de ángeles y puertas, del viaje del alma, de un Dios que seguía alcanzando más allá del velo. No contradecían la Escritura, iluminaban sus sombras, y eso los volvía peligrosos. Así que el canon que heredamos es santo, pero también humano. Dios sopló su palabra, pero fueron personas quienes eligieron qué alientos conservar. Algunos rollos quedaron en el suelo, otros se perdieron en la traducción, otros aún se preservan en lugares como Etiopía, donde permanece un canon más amplio. Allí, libros como Enoc, Esdras y Sabiduría aún hablan de cielos en capas y almas que esperan. Nunca desaparecieron del todo, solo fueron olvidados por Occidente. Los concilios cerraron el canon, pero nunca pudieron cerrar el cielo. Lo que los hombres silenciaron con tinta y cautela, Dios un día lo responderá con trueno. Los misterios que temieron nombrar, el juicio, la resurrección, el destino de los muertos, son las mismas verdades que la Escritura se niega a callar, porque la historia no termina con lo que fue removido, termina con lo que será revelado. El silencio que crearon abajo será roto desde lo alto, cuando se pronuncie el último secreto y caiga el enemigo final. Pablo llamó a la muerte el último enemigo. Escribió esas palabras no con miedo, sino con una esperanza temblorosa, mirando de frente un misterio demasiado vasto para el lenguaje. El último enemigo que será destruido es la muerte. Ahí es donde nos lleva la Escritura, no al silencio, sino a la victoria. Apocalipsis 21:4 lo dice con claridad. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor. La maldición deshecha, la tumba vencida. ¿Pero cómo? ¿Y cuándo? Los profetas hablaron de ese momento, pero no todos de la misma forma. Daniel escribió que muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida, otros para vergüenza. Apocalipsis añade otra capa, la primera resurrección, donde los fieles resucitan para reinar con Cristo durante 1000 años, mientras los demás muertos esperan hasta el juicio final. Los primeros maestros lucharon con esto. Ireneo creía que los justos habitarían una tierra renovada antes de entrar al cielo. Hipólito veía la resurrección como algo que se desplegaba por etapas, como páginas de una historia aún en desarrollo. Coincidían en una cosa: la resurrección no era un solo destello de gloria, era una secuencia, una guerra aún en curso. ¿Alguna vez lo has pensado así? Que la guerra contra la muerte todavía no ha terminado. Cada funeral no es una rendición, es una línea de batalla. Tú y yo vivimos entre resurrecciones, entre la victoria de Cristo y la última trompeta que aún no ha sonado. La Biblia no aplana esto en un solo momento. Nos invita a vivir dentro de la espera, a sentirla. ¿Y qué hay de aquellos que nunca escucharon? Los que vivieron y murieron en eras de silencio. ¿Fueron dejados atrás? ¿O Dios todavía los alcanza incluso en las sombras de la muerte? Algunos escritos antiguos, como el Pastor de Hermas, imaginaron que el Evangelio podría ser predicado incluso a los muertos. Una esperanza audaz que hace eco de 1 Pedro 4:6. El Evangelio fue predicado también a los muertos. ¿Fue una metáfora o un recuerdo? No podemos saberlo, pero la pregunta en sí nos dice algo. La misericordia de Dios llega más lejos de lo que nos atrevemos a imaginar. De Génesis a Apocalipsis, cada visión de la muerte se mueve en una dirección, del polvo al aliento, del silencio a la voz, de la tumba a la gloria. En el valle de huesos secos de Ezequiel, Dios pregunta: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Luego responde con acción. Los huesos se levantan, el aliento entra, la esperanza regresa. Abriré vuestros sepulcros, dice él. Dios nunca hizo las paces con la muerte. Lloró en la tumba de Lázaro, aún sabiendo que estaba a punto de llamarlo. Sudó sangre en Getsemaní, enfrentando la oscuridad que vino a destruir. La muerte no es natural, no es neutral, es el enemigo y no vencerá. El final de la Escritura no muestra almas flotando lejos, muestra el cielo descendiendo, una nueva ciudad, un jardín restaurado. El árbol de la vida regresa, la maldición se rompe, la muerte misma muere. Pero fíjate, la Escritura nunca nos muestra el momento exacto en que sucede. No vemos la derrota de la muerte, solo sus consecuencias, las lágrimas secadas,
los cantos de los redimidos, las tumbas vacías de la creación. Tal vez ese sea el punto. El momento final no está destinado a ser explicado, sino a ser vivido. Aún así, las pistas están ahí. Las dos resurrecciones, el reinado milenario, el juicio de las naciones, forman un ritmo, una línea de tiempo divina que avanza hacia la renovación. Incluso escritos antiguos como el Apocalipsis de Esdras describen esa unión final de cielo y tierra, cuando cuerpo y espíritu se reúnen y hasta los olvidados son recordados. No eran cuentos para dormir, eran vislumbres, visiones fragmentadas del mundo renacido. Entonces, ¿qué sabemos con certeza? Sabemos que la muerte morirá, que Cristo resucitó primero y nosotros le seguiremos, que la historia no termina con escapar del cuerpo, sino con su redención, carne renovada, tierra restaurada, luz de vuelta. Tú y yo no fuimos creados para sombras errantes, fuimos hechos para el Edén, para jardines, no cementerios, para un Dios que camina otra vez con nosotros. Esto no es mito, es promesa, y estamos justo en su umbral. Así que miramos hacia atrás, no con miedo, sino con asombro, porque la muerte nunca fue el final, fue el velo antes del cumplimiento. Dios dejó suficiente misterio para mantenernos con esperanza, en búsqueda, anhelando lo que viene. La tumba no es la última palabra, Cristo lo es. Y Él dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Si algo en esta historia tocó tu corazón, si te hizo ver la fe escondida o la obediencia silenciosa de una nueva manera, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite ese recordatorio hoy. Nunca sabes hasta dónde puede llegar una pequeña verdad. Cuéntame en los comentarios qué parte te habló más. Y si aún no te has suscrito, tómate un segundo para hacerlo ahora y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Cada episodio es un paso más profundo en los misterios de la Escritura y en las formas en que Dios aún habla, a través del silencio. Gracias por recorrer este camino conmigo. Que Dios te bendiga en abundancia y que tu fe callada, aunque no se vea, siempre sea recordada en su presencia. Nos vemos pronto.